Vamos a realizar un ejercicio de parámetros, en este caso de parámetros híbridos directos. Entonces, el enunciado dice de la siguiente red activa: determinar el valor del voltaje y la corriente que proporciona la fuente interna y los parámetros híbridos directos. Tenemos nuestra estructura eléctrica, tenemos una fuente de excitación, es por ello que tenemos una red eléctrica activa. Para definir con qué estamos trabajando hay que ubicarnos como se puede ver que ya tenemos los números imaginarios para capacitores y bobinas. Entonces hay que enfocarnos en todas las bobinas que si tienen un número imaginario positivo y si todos los capacitores tienen un número imaginario negativo, estamos trabajando con impedancias, por lo tanto tenemos resistencias. Una vez que ya determinamos que estamos trabajando con impedancias en la estructura eléctrica, lo que vamos a hacer es simplificar el circuito, ya que vamos a cambiar la configuración tipo T por una pi para poder simplificar y realizar operaciones más simples. Entonces, lo que tenemos aquí es una configuración tipo T en esta estructura y la vamos a cambiar por una tipo pi. Lo que vamos a hacer es agruparlos en cajones de impedancias. Tenemos que nuestra impedancia A, para poder hacer la transformación, tenemos que esta va a ser ZA, ZB y ZC, que serían las impedancias para la configuración tipo T. Tenemos que la impedancia A es igual a 8 más 8i, la impedancia B es 8 menos 8i, la impedancia C es menos 8i, la impedancia D sería 48, la impedancia E que es 48 más 48i y la impedancia F es igual a 16 más 16i. Una vez que agrupamos en cajones de impedancias, ahora lo que vamos a hacer es obtener las impedancias Z1, 2 y 3 de la configuración tipo pi o delta a partir de las impedancias A, B y C de la configuración tipo T o estrella. Ya se sabe que la ecuación general para pasar de una configuración tipo T a estrella nos dice que la impedancia que deseamos, en este caso Z su índice 1, va a ser igual en el numerador a un cociente en el cual en el numerador va a ser la suma del producto entre pares de impedancias sin que se repitan. Entonces por ello que tenemos a ZA por ZB, ZA por ZC, más ZB por ZC, entre la impedancia opuesta a la deseada. Recuerden que lo que vamos a hacer es cambiar la configuración tipo T que está aquí por una delta o estrella, y entonces tenemos que la delta o estrella tendríamos aquí a Z1, en este caso aquí estaría Z2 y aquí estaría Z3. Es una delta invertida o una configuración tipo pi. La impedancia opuesta a la deseada en este caso sería ZB, que es la que nombramos aquí como ZB, este es ZA y este es ZC. Recuerden que siempre se debe de llevar la misma numeración. Podríamos cambiar esta como Z1, 2 y 3, pero entonces esta no sería ZA, tendría que ser ZA, B y C. Entonces, si nosotros empezamos a enumerar en sentido horario, tanto la configuración tipo T como la tipo delta tienen que llevar configuración tipo horario. Si hacemos en la numeración antihorario, pues también la configuración tipo delta como la T llevarían una configuración antihoraria. Entonces, en este caso ya definimos en sentido horario y ya definimos que es Z1, 2 y 3 y esta es ZA, B y C. Entonces, la opuesta a Z1 pues es ZB. Realizando operaciones nos queda en el numerador 128 menos 128i entre el valor de ZB que ya se conoce, que es 8 menos 8i. Y eso nos da 16 ohms, nada más. La impedancia deseada ahora, que es la impedancia 2, va a ser igual en el numerador, sería el producto entre pares de impedancia sin que se repitan. Entonces ya sabemos que no va a cambiar el numerador y es 128 menos 128i. Entre la impedancia opuesta a la deseada, queremos a Z2, nuestra impedancia opuesta sería ZC, por eso lo dividimos entre el valor de la impedancia C, que es menos 8i, y al realizar operaciones nos queda 16 más 16i ohms. La impedancia deseada ahora sería la impedancia 3, Z3, el numerador no cambia, sería 128 menos 128i, pero ahora entre la impedancia opuesta a la deseada, que es Z3, la opuesta sería ZA, y su valor es 8 más 8i, y eso nos da como resultado menos 8i. Una vez que ya calculamos las impedancias que corresponden a la configuración tipo pi o delta, hay que escribirlas entre los mismos puntos para no alterar el resultado o modificar el resultado que podríamos obtener.
Y entonces el circuito que vamos a obtener es el siguiente, donde ahora ya sabemos que la impedancia que forman estos tres elementos es Z su índice E. Tenemos la fuente de voltaje en serie a esta impedancia. Ya no vamos a tener la configuración tipo T, sino la delta. Tendríamos a Z2, Z1 y Z3. La impedancia de ZD que está en paralelo a Z1, la impedancia ZF que está en paralelo a Z3, las terminales de entrada y las terminales de salida. Lo que vamos a hacer para simplificar nuestra red eléctrica es realizar la reducción de las impedancias que están conectadas en paralelo, que en este caso es ZD y Z1, y Z3 y ZF. Por tener solo dos impedancias y estar conectadas en paralelo, vamos a aplicar el producto entre la suma, y tenemos que nuestra impedancia equivalente va a ser igual a Z1 por ZD entre Z1 más ZD, cuyo resultado nos da 12 ohms. La impedancia equivalente 1 va a ser igual a Z3 por ZF entre Z3 más ZF. Y el resultado va a ser 16 menos 16i y son ohms. Entonces el circuito equivalente queda de la siguiente manera, en donde ya tenemos un circuito mucho más simple que el que teníamos originalmente para trabajar. ¿Por qué no podemos hacer la reducción en este momento de estas dos impedancias? Porque la fuente de voltaje no lo permite. Podríamos haber hecho un intercambio de fuentes para seguir simplificando, pero ya el circuito está simple para obtener lo que nos están pidiendo. ¿Qué vamos a hacer primero? Es obtener el voltaje y la corriente que nos proporciona la fuente interna. ¿Por qué hablo del voltaje y la corriente? Porque hay que recordar que las ecuaciones de parámetros híbridos directos o H de una red activa son el voltaje de entrada o V su índice 1 va a ser igual a H11, que es la impedancia de entrada, con las terminales de salida en corto, por I su índice 1 más H12, que es la ganancia de transferencia inversa en voltaje, más el voltaje a la entrada que nos proporciona la fuente interna. Recuerden que el su índice superior 0, en este caso, nos está indicando que este voltaje que vamos a calcular es por la fuente interna que tiene la red eléctrica. Mientras que mi segunda ecuación para los parámetros H de una red activa es I su índice 2 es igual a H21, que es la ganancia directa en corriente, más H22, que es la admitancia de salida con las terminales de entrada abiertas, más la corriente a la salida que nos proporciona la fuente interna. Recordar que el su índice superior 0 nos indica que esta corriente que se va a calcular es la que nos proporciona la fuente interna que tenemos de nuestra red eléctrica. Entonces, ya una vez ubicado que vamos a tener que calcular el voltaje a la entrada, significa que vamos a tener un circuito abierto, y la corriente a la salida. Para poder hacer que circule corriente, debemos de colocar un cortocircuito. Y una vez que analicemos qué le sucede a nuestro circuito, si se simplifica o se modifica, empezaremos a calcular el voltaje que nos proporciona la fuente interna y la corriente que nos proporciona la fuente interna.